Si te dijera que existe un truco capaz de detener cualquier ataque espiritual, probablemente dudarías. Y con razón, porque durante años se nos ha enseñado a desconfiar de todo lo que suena demasiado simple. Pero aquí está lo inquietante. Y si precisamente por ser tan simple ha pasado desapercibido, y si lo que estás a punto de escuchar no es superstición, sino un principio antiguo que ha sido ignorado incluso dentro de la fe, porque hay algo que casi nadie explica correctamente, y cuando lo entiendes, cambia la forma en que enfrentas todo lo invisible. Tal vez has sentido que algo no encaja. Oras, pero nada cambia. Intentas avanzar, pero algo siempre se interpone. No es necesariamente visible, no puedes señalarlo con el dedo, pero está ahí como una resistencia constante, silenciosa, insistente. Y lo más desconcertante es que mientras más luchas, más parece que esa fuerza te observa esperando. Pero lo que pocos te dicen es que no todas las batallas se ganan luchando más fuerte, algunas se ganan entendiendo una ley que ya estaba escrita desde el principio. Porque la Biblia no habla de protección como algo simbólico o abstracto, habla de algo específico, algo directo, algo marcado. Y aquí es donde todo comienza a ponerse interesante, porque hay un patrón que se repite una y otra vez, pero que la mayoría nunca conecta. Un patrón que aparece en momentos críticos, justo antes del juicio, justo antes del caos, justo antes de que todo cambie. En un momento de la historia, cuando la corrupción había alcanzado niveles insoportables, cuando el juicio estaba a punto de caer, ocurrió algo que parece sacado de otra dimensión. No fue una oración colectiva, no fue un ritual público, fue una instrucción precisa, casi quirúrgica. Dios envía un mensajero con una tarea específica, recorrer la ciudad, pero no para destruir, sino para marcar. Y no a cualquiera, solo a aquellos que realmente estaban alineados con Él. Solo a los que sufrían por la injusticia, solo a los que no habían comprometido su corazón. Y entonces sucede algo que cambia completamente la narrativa. Porque mientras el juicio comienza, hay un grupo que simplemente no es tocado, no porque sean más fuertes, no porque estén escondidos, sino porque llevan una señal, una marca, algo que los separa, algo que los identifica. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es esa marca y por qué nunca te lo explicaron así? Pero esto no se queda en una sola historia. Porque cuando algo aparece una vez, podría ser coincidencia, pero cuando aparece múltiples veces, en distintos momentos, con el mismo propósito, entonces estamos frente a un principio. Y ese principio vuelve a aparecer, pero ahora en un contexto aún más extremo. El libro de Apocalipsis describe un momento donde el mundo entra en una fase de caos absoluto. Juicios, desastres, colapso. Pero antes de que todo eso ocurra, hay otra pausa, otra intervención, otro acto de marcación. Esta vez no es una ciudad, es toda la tierra. Y otra vez, antes de que el daño se libere, hay una instrucción clara: sellar a los siervos de Dios. ¿Dónde? En la frente, no en las manos, no en el corazón, en la frente. Y eso no es casualidad, porque la frente representa algo más profundo de lo que parece, representa la mente, la identidad, la decisión consciente, pero aquí viene lo inquietante. Porque mientras unos son sellados para protección, otros también reciben una marca, pero con un propósito completamente opuesto. Y de repente ya no estamos hablando solo de protección, estamos hablando de pertenencia, de autoridad, de territorio, porque en el mundo espiritual
lo que está marcado tiene dueño. Y lo que tiene dueño está bajo cobertura. Entonces la verdadera pregunta ya no es si existen ataques. La verdadera pregunta es, ¿bajo qué marca estás viviendo sin darte cuenta? Pero antes de responder eso, hay algo aún más antiguo, algo que ocurrió mucho antes de estas visiones proféticas. Porque en una noche donde la muerte recorría cada casa, donde no había escapatoria humana, donde no importaba la riqueza ni la posición, hubo una instrucción extraña: marcar las puertas, aplicar sangre, no negociar, no debatir, simplemente obedecer. Y lo más impactante no fue el acto, fue el resultado, porque esa noche el juicio pasó de largo, pero no al azar. Pasó de largo donde había una señal, donde había una cobertura, donde había una marca visible, aunque solo fuera para el mundo espiritual. Y otra vez el patrón se repite: marca, protección y separación. Entonces empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo. Esto no es un símbolo vacío, no es una metáfora bonita, es un principio operativo, algo que funciona, pero solo si se entiende correctamente. Y aquí es donde la mayoría falla, porque buscan algo físico, algo visible, algo externo, cuando en realidad la marca más poderosa no se ve con los ojos. Y eso es lo que nadie te explicó. Porque la marca en la frente no es un tatuaje espiritual literal, es algo mucho más profundo, mucho más personal y mucho más poderoso. Es la mente alineada, es el pensamiento renovado, es una declaración interna que se vuelve externa. Es cuando tu identidad deja de ser confusa y se vuelve clara, firme, inquebrantable. Pero aquí viene el problema, porque saber esto no es suficiente, entenderlo no activa nada. Puedes conocer el principio, pero seguir desprotegido. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Escuchan, asienten, incluso creen, pero nunca lo aplican. Y en el mundo espiritual, lo no aplicado no existe. Entonces, ¿cómo se activa realmente esta marca? ¿Cómo pasas de teoría a protección real? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y vivir bajo ese algo. Y lo que estás a punto de descubrir es lo que separa a los que solo creen de los que realmente están cubiertos. No empieza con palabras, empieza con intención, porque antes de cualquier declaración hay una decisión silenciosa: apartarte, detener el ruido, cerrar la puerta, crear un espacio donde no hay distracciones, donde no hay interferencias, donde solo estás tú y Dios. Y aunque esto parece simple, aquí es donde la mayoría falla, porque quieren protección sin desconexión. Pero cuando haces esto correctamente, algo cambia. Tu respiración se desacelera, tu mente deja de correr, tu atención se enfoca y poco a poco comienzas a sentir algo que no puedes explicar completamente, pero sabes que está ahí: presencia. Y es en ese momento, no antes, cuando el acto comienza a tener poder real. Porque entonces haces algo que parece insignificante, pero no lo es. Llevas tu mano a la frente, no por costumbre, no por imitación, sino con intención, tocando el centro como si activaras un punto específico. Y mientras lo haces, no estás realizando un gesto físico, estás conectando tu pensamiento con tu declaración. Y aquí es donde todo se intensifica, porque lo que dices en ese momento importa más de lo que imaginas.
no son palabras vacías, no es una repetición automática, es un decreto, es una afirmación de autoridad, es una declaración que el mundo espiritual reconoce, pero solo si es real, solo si viene desde convicción, porque puedes decir las palabras correctas, pero sin fe no pasa nada. Y puedes decir pocas palabras, pero con certeza absoluta, y todo cambia. Entonces, declaras no con duda, no con miedo, sino con firmeza que tu mente está cubierta, que tus pensamientos no están disponibles para la oscuridad, que perteneces a Cristo, que ninguna maldición tiene acceso, que cualquier obra en tu contra no solo es bloqueada, sino devuelta. Y mientras dices esto, algo invisible comienza a alinearse. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te advierte, porque este no es el final del proceso, es el comienzo. Porque en el momento en que haces esto correctamente, no todo se vuelve fácil. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La presión aumenta, los pensamientos intentan regresar, las circunstancias parecen resistirse. Y es aquí donde muchos se confunden, creen que no funcionó y abandonan. Pero lo que realmente está pasando es otra cosa completamente diferente. Porque esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de que algo acaba de cambiar. Y justo en ese momento, cuando parece que todo se intensifica, es cuando la mayoría se rinde. Pero lo que no saben es que si cruzaran ese punto, todo comenzaría a transformarse. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación, porque lo que ocurre después de ese momento no es inmediato. Y precisamente por eso es tan peligroso abandonarlo demasiado pronto. Al principio parece que nada ha cambiado, pero en realidad todo ya se movió. Solo que no en lo visible, todavía. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. La mayoría de las personas no pierden la protección porque no funcione. La pierden porque no permanecen el tiempo suficiente para verla manifestarse. Porque en el mundo espiritual, lo que se activa también es observado. Y cuando declaras con autoridad algo que antes no estaba establecido en tu vida, inevitablemente genera una reacción. No porque hayas hecho algo mal, sino porque acabas de establecer un límite que antes no existía. Y cuando el límite aparece, lo que antes tenía acceso, ahora encuentra resistencia. Por eso, cuando los ataques parecen intensificarse justo después de aplicar esta marca, no es coincidencia. Es confrontación. Es el momento exacto donde lo invisible reconoce que ya no tiene el mismo control. Pero aquí viene lo decisivo, porque ese momento define todo. O retrocedes o te afirmas. Y los que se afirman empiezan a notar algo extraño. Primero, muy sutil, casi imperceptible. Un pensamiento negativo que antes dominaba, ahora pierde fuerza más rápido. Una ansiedad que antes se quedaba todo el día, ahora se disipa en minutos. Una sensación de opresión que antes parecía constante, ahora aparece, pero no se queda. Y eso no es sugestión, es evidencia de que algo está rebotando. Porque esa es la función del escudo, no evitar que todo intente llegar, sino impedir que se quede. Pero hay algo más, algo que no se menciona lo suficiente, porque esta práctica no solo bloquea, también revela. Y eso puede ser incluso más impactante que la protección misma.
Porque cuando tu mente comienza a alinearse, empiezas a ver cosas que antes no veías. Personas, ambientes, decisiones que parecían normales, comienzan a sentirse diferentes. Como si algo dentro de ti dijera, esto no está bien. Incluso cuando externamente todo parece correcto. Y ese discernimiento no llega de golpe. Se construye día tras día, declaración tras declaración, porque cada vez que colocas la marca con conciencia, no solo te proteges, te entrenas, tu mente deja de ser un territorio vulnerable y se convierte en un filtro activo. Pero aquí es donde muchos cometen un error silencioso, porque comienzan a depender del acto, pero olvidan la coherencia. Y sin coherencia, el escudo pierde fuerza. Porque no se trata solo de lo que declaras, sino de cómo vives después de declararlo. No puedes afirmar que perteneces a Dios y al mismo tiempo abrir puertas que contradicen esa verdad. No porque haya castigo inmediato, sino porque creas grietas. Y esas grietas son suficientes. Es como llevar un chaleco protector, pero caminar directamente hacia el peligro sin precaución. Sí hay defensa, pero también hay responsabilidad. Y entender esto cambia completamente el enfoque, porque ya no es solo un acto espiritual, es un estilo de vida. Por eso, los que realmente ven resultados no lo hacen una vez, lo hacen constantemente, especialmente en los momentos donde más lo necesitan, pero también cuando todo parece estar bien. Porque ahí es donde se fortalece la cobertura en la consistencia, no en la urgencia. Y entonces ocurre algo que al principio parece coincidencia, pero luego se vuelve patrón. Situaciones que antes se complicaban, ahora se resuelven con una facilidad inesperada. Personas correctas aparecen en momentos precisos. Decisiones que antes generaban caos, ahora fluyen con claridad. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar cómo ocurrió, solo sabes que esta vez fue diferente. Pero no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás desprotegido dentro de él. Y aquí es donde el impacto se vuelve aún más profundo, porque esta práctica no se queda solo en ti, comienza a extenderse, porque cuando entiendes realmente lo que estás haciendo, inevitablemente piensas en quienes te rodean, en tus hijos, en tu familia, en aquellos que quizás ni siquiera entienden lo que ocurre, pero sienten sus efectos. Y cuando aplicas esta marca sobre ellos, aunque sea con una oración simple, algo poderoso sucede. Porque no solo estás declarando protección, estás estableciendo cobertura, estás enseñando, incluso sin palabras, que hay una identidad más grande que cualquier miedo. Y muchos han notado esto de forma casi inmediata. Niños que dormían con ansiedad comienzan a descansar en paz. Miedos nocturnos desaparecen. Inquietudes constantes se calman. Pero lo más importante no es solo el efecto momentáneo, es lo que se está formando a largo plazo. Porque estás creando una generación que no crecerá desde la vulnerabilidad, sino desde la autoridad. Y eso cambia todo. Pero incluso con todo esto, hay algo que debes entender antes de continuar. Porque aquí es donde muchos se confunden completamente. Esta marca no te hace intocable de forma automática. No es una inmunidad mágica. No es una garantía de que nunca enfrentarás dificultades, porque la protección no elimina la realidad,
pero sí cambia tu posición dentro de ella. Y esa diferencia es enorme, porque ya no enfrentas los problemas desde el miedo, sino desde la cobertura. Ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la claridad. Y aunque las circunstancias externas puedan parecer similares, tu respuesta ya no lo es. Y eso altera el resultado. Pero aquí viene otro nivel, uno que pocos alcanzan porque requiere algo más que práctica, requiere disciplina, la renovación. No basta con hacerlo cuando recuerdas, no basta con repetirlo mecánicamente. Debe haber momentos donde te detienes completamente, donde haces la aplicación con intención total, sin prisa, sin distracciones, con cada palabra consciente. No todos los días serán así, pero al menos una vez debes hacerlo con profundidad, porque ahí es donde se refuerza todo. Ahí es donde se cierran puertas que ni sabías que estaban abiertas. Ahí es donde se restablece la autoridad. Y los que lo hacen comienzan a notar algo aún más impactante. No solo están protegidos, están guiados, porque el discernimiento crece a tal nivel que comienzan a evitar problemas antes de que ocurran. Detectan intenciones ocultas, perciben ambientes cargados, reconocen decisiones incorrectas antes de tomarlas. Y eso no es miedo, es precisión. Pero a pesar de todo esto, todavía hay una última capa, una que define si todo esto se mantiene o se pierde con el tiempo. Porque puedes hacer todo correctamente, puedes declarar, aplicar, persistir, pero si ignoras esto, el efecto se debilita. Y es más común de lo que imaginas, porque la protección exige coherencia continua, no perfección, pero sí dirección. No se trata de nunca fallar, sino de no vivir deliberadamente en contradicción. Porque cuando lo haces, no pierdes la marca, pero sí reduces su efectividad. Y eso es suficiente para que vuelvan viejos patrones. Por eso, los que realmente permanecen protegidos no son los que hacen más rituales, sino los que alinean su vida con lo que declaran, los que entienden que cada palabra tiene peso, pero cada decisión lo confirma. Y cuando ambas cosas se alinean, la protección deja de ser un esfuerzo y se convierte en una realidad constante. Pero todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que cambia completamente la perspectiva, porque si este principio es real, si esta marca realmente establece protección, identidad y autoridad, entonces, ¿cómo sabes que ya está funcionando en tu vida? Porque hay señales, señales claras, señales que no dependen de emociones, sino de resultados. Y cuando las reconoces, ya no necesitas dudar nunca más. Pero esas señales no son lo que la mayoría espera. Y algunas te van a sorprender. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en señales, espera algo dramático, algo inmediato, algo imposible de ignorar. Pero aquí es donde muchos se equivocan, porque las señales reales de protección activa no siempre hacen ruido. De hecho, muchas veces se manifiestan en silencio. Y si no sabes qué estás buscando, podrías estar experimentándolas ahora mismo sin darte cuenta. La primera señal no es externa, es interna y comienza de una forma tan sutil que casi parece insignificante. Es ese momento en el que un pensamiento negativo intenta entrar, pero no logra quedarse. Antes se instalaba, crecía, te dominaba,
pero ahora algo lo detiene. No desaparece mágicamente, pero pierde fuerza. Y aunque parezca pequeño, ese cambio lo altera todo, porque indica que tu mente ya no es territorio abierto. Pero eso solo es el inicio, porque lo siguiente es aún más revelador. Empiezas a notar que ciertas situaciones que antes te drenaban completamente, ahora ya no tienen el mismo impacto. Discusiones que antes te consumían por horas, ahora se disuelven más rápido. Problemas que antes te paralizaban, ahora los enfrentas con una calma que ni tú mismo entiendes. Y en ese punto surge una pregunta inevitable: ¿soy yo o algo realmente cambió? Y la respuesta es ambas, porque la protección no elimina los desafíos, pero transforma tu posición frente a ellos. Y esa nueva posición crea resultados diferentes. Pero espera, porque aquí es donde se vuelve aún más interesante. Porque no solo cambia cómo reaccionas, también cambia lo que llega a ti. O mejor dicho, lo que deja de llegar. Porque muchas personas que practican esto con constancia comienzan a notar algo extraño. Situaciones negativas que antes parecían inevitables simplemente no ocurren. Problemas que estaban a punto de pasar nunca pasan. Encuentros incómodos se cancelan. Caminos que parecían cerrados se abren justo a tiempo. Y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar por qué. Pero eso no significa que sea casualidad. Significa que algo está siendo filtrado antes de tocarte. Y ahí es donde entiendes que la protección no siempre se ve como una batalla ganada, muchas veces se ve como una batalla que nunca ocurrió. Pero aún hay más, porque una de las señales más poderosas es también una de las más ignoradas: el discernimiento. Esa capacidad de sentir cuando algo no está bien, incluso sin evidencia clara. Antes dudabas de esa sensación, la ignorabas, pero ahora se vuelve más fuerte, más precisa, más insistente. Y cuando decides escucharla, evitas errores que antes parecían inevitables. Pero aquí viene el giro, porque ese mismo discernimiento también revela cosas incómodas. Personas que pensabas que eran seguras ya no lo parecen tanto. Ambientes que parecían normales ahora se sienten pesados. Decisiones que antes justificabas ahora sabes que no son correctas. Y eso puede ser difícil, porque ver con claridad también implica tomar decisiones. Y no todos están listos para eso. Pero los que sí lo hacen comienzan a experimentar un cambio aún más profundo. Su vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Ya no viven respondiendo al caos, viven guiados por una dirección clara. Y eso reduce drásticamente los ataques, porque ya no estás caminando hacia ellos sin saberlo. Pero no todo es inmediato, porque hay una fase que casi nadie menciona y es donde muchos se desaniman: la fase de la paciencia. Porque aunque ya activaste la marca, aunque ya estás viendo señales, hay áreas de tu vida que parecen no cambiar al mismo ritmo. Problemas antiguos que aún persisten. Situaciones complicadas que no se resuelven de inmediato. Y es ahí donde la mente comienza a cuestionar: ¿realmente está funcionando? Pero esa pregunta es una trampa, porque asume que todo debería cambiar al mismo tiempo, y no es así. Algunas cosas se rompen de inmediato, pero otras se desmantelan por capas, porque han estado ahí por años, porque tienen raíces más profundas y requieren consistencia, no duda. Y aquí es donde se separan dos tipos de personas: los que ven progreso y se mantienen, y los que no ven perfección y abandonan. Pero los que se mantienen eventualmente llegan a un punto donde todo encaja,
donde lo que antes era lucha constante se convierte en estabilidad, donde la paz deja de ser momentánea y se vuelve un estado, donde la claridad ya no aparece a veces, sino que guía cada decisión. Y en ese punto ya no necesitas pruebas externas, porque lo sientes. Pero justo cuando parece que ya lo entendiste todo, aparece una advertencia que no puedes ignorar, porque sí, esta práctica protege, sí transforma, sí establece autoridad, pero también puede debilitarse. Y no por falta de poder, sino por falta de cuidado. Porque hay cosas que abren puertas, incluso cuando estás protegido, decisiones conscientes, hábitos que contradicen lo que declaras, exposición constante a lo que sabes que no te conviene. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzan a aparecer pequeñas grietas. No destruyen todo de inmediato, pero sí reducen la resistencia. Y eso es suficiente. Por eso es tan importante entender que esto no es un acto aislado, es un mantenimiento constante, es vigilancia, es coherencia, es elegir cada día cerrar las puertas que antes estaban abiertas, no por miedo, sino por convicción, porque ahora sabes lo que está en juego. Y cuando lo haces bien, ocurre algo que va más allá de la protección. Empiezas a experimentar libertad, pero no una libertad superficial, sino una profunda, una donde el miedo deja de controlar tus decisiones, donde la ansiedad pierde su voz dominante, donde la inseguridad ya no define tus pasos, y aunque el mundo a tu alrededor siga siendo incierto, tú ya no lo eres. Y eso cambia completamente la forma en que vives. Pero incluso con todo esto, aún falta algo. Algo que no solo protege, sino que sella todo lo que has activado hasta ahora. Porque hay una diferencia entre practicar un principio y convertirlo en parte de tu identidad. Y cuando cruzas esa línea, ya no es algo que haces, es algo que eres. Y ahí es donde todo se vuelve permanente. Pero para llegar a ese punto, hay una última decisión que debes tomar y no todos están dispuestos a hacerlo. Porque esa última decisión no tiene que ver con aprender algo nuevo, sino con comprometerte con lo que ya sabes. Y aquí es donde todo se vuelve real. Porque hasta ahora has entendido el principio, has visto las señales, incluso has sentido el cambio, pero nada de eso se sostiene si no eliges vivir alineado con lo que estás declarando. Y eso es lo que muchos evitan. Porque es fácil tocar la frente por unos segundos, pero no es tan fácil cuidar los pensamientos durante todo el día. Es sencillo hacer una declaración con fe, pero no lo es tanto rechazar aquello que contradice esa fe cuando aparece en forma de tentación, distracción o hábito. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde se define si la marca permanece activa o si poco a poco pierde fuerza. Porque la verdad es esta, la protección no se pierde de golpe, se descuida en silencio, se debilita cuando dices una cosa, pero vives otra. Cuando declaras autoridad, pero tomas decisiones desde el miedo. Cuando afirmas que perteneces a Dios, pero mantienes puertas abiertas que sabes que no deberían estarlo. Y no ocurre de inmediato, pero ocurre. Y cuando finalmente lo notas, muchas veces ya sientes que algo cambió. Pero aquí viene lo poderoso. Porque así como puede debilitarse, también puede fortalecerse más allá de lo que imaginas. Y todo comienza con coherencia. Cuando lo que piensas
lo que dices y lo que haces apuntan en la misma dirección, algo se establece con una firmeza que el mundo espiritual no puede ignorar. Ya no eres alguien que intenta protegerse, eres alguien que vive bajo cobertura. Ya no reaccionas, anticipas, ya no dudas, ¿sabes? Y en ese punto, la marca deja de ser un acto y se convierte en identidad. Por eso cada mañana importa, no por el gesto en sí, sino por lo que representa. Es un recordatorio, es una declaración, es un reinicio. Es decir, hoy también pertenezco a Dios, hoy también mi mente está cubierta, hoy también no hay acceso para lo que no viene de Él. Y ese hoy repetido construye una vida completamente diferente, porque empiezas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. Las dificultades no desaparecen, pero ya no te dominan. Los problemas no dejan de existir, pero ya no te definen. Y lo que antes parecía imposible de cambiar, comienza a ceder, no de golpe, pero sí de forma constante. Y entonces entiendes algo que al inicio parecía solo una idea, pero ahora es una realidad. No estabas indefenso, solo estabas desalineado. No estabas abandonado, solo no habías activado lo que ya te pertenecía. Y eso cambia todo, porque ahora sabes que no se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de autoridad aplicada, de identidad asumida, de una conexión real con Dios que no solo se siente, se manifiesta. Hay una pregunta que parece sencilla, pero que por dentro puede partirte el alma en dos, porque no nace de la curiosidad, nace del miedo. No del miedo a sufrir, ni del miedo a morir, sino de algo todavía más hondo, el miedo a estar completamente solo. Y tarde o temprano, todos llegamos a ese punto. Ese momento en que dejamos de preguntar por teorías, por doctrinas, por ideas bonitas y preguntamos lo único que de verdad importa cuando la noche cae sobre el corazón: ¿Dios está conmigo o no? Porque una cosa es hablar de Dios cuando todo va bien, pero otra muy distinta es buscarlo cuando el cielo parece cerrado, cuando rezas y no sientes nada, cuando haces todo lo correcto y aún así, por dentro solo hay silencio. Y aquí empieza el problema que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Muchísimas personas llevan años viviendo una fe cansada, una fe automática, una fe que sigue en pie por costumbre pero ya no por fuego. Van a misa, rezan, intentan obedecer, intentan mantenerse firmes, pero en secreto sienten que algo no encaja, porque escuchan historias de conversiones impactantes, de experiencias extraordinarias, de almas que parecen tocar el cielo, y entonces se miran a sí mismas y solo ven rutina, aridez, monotonía, y esa comparación las destruye, porque empiezan a pensar que quizá el Espíritu Santo actúa en otros, pero no en ellas. Que quizá Dios sí visita a algunos, pero a ellas las dejó atrás. Y justo ahí, en esa herida escondida, empieza la gran mentira. Porque si tú has llegado a pensar que la presencia de Dios se mide por lo que sientes, entonces ya entraste en una trampa peligrosa. Una trampa sutil, espiritual, elegante incluso, pero trampa al fin. Porque el Espíritu Santo no suele entrar con ruido, no siempre sacude, no siempre emociona, no siempre consuela de la manera que tú quisieras. A veces hace algo mucho más incómodo, mucho más profundo y precisamente por eso más verdadero. A veces, en lugar de darte paz inmediata, te confronta. En lugar de acariciarte el alma, te la desnuda. En lugar de hacerte sentir fuerte, te muestra lo frágil que eres. Y si no entiendes eso, puedes confundir su obra con ausencia, cuando en realidad es exactamente al revés.
La primera gran señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida no es que te sientas santo, es que empiezas a ver con claridad lo que en ti no lo es. Y eso duele. Duele muchísimo porque mientras uno vive distraído, puede sostener una imagen bonita de sí mismo. Puede convencerse de que no está tan mal, de que sus errores son normales, de que todos hacen lo mismo, de que Dios entenderá. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a tocar un alma de verdad, esa comodidad se rompe. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Lo que antes minimizabas, ahora te inquieta. Lo que antes ni siquiera notabas, ahora te quita la paz. Y no porque Dios se haya alejado, sino porque se ha acercado tanto que su luz ya empezó a entrar. Eso explica por qué algunas de las personas más cercanas a Dios han sido precisamente las más conscientes de su miseria. No porque vivieran obsesionadas consigo mismas, sino porque la luz revela hasta el polvo más pequeño. Cuanto más cerca está un alma de Dios, menos puede mentirse. Y por eso el reconocimiento del propio pecado no siempre es una mala noticia. De hecho, puede ser una de las noticias más esperanzadoras de todas. Porque el enemigo no necesita convencerte de que eres horrible. Le basta con convencerte de que no necesitas cambiar. Le basta con adormecerte. Le basta con dejarte tranquilo. El Espíritu Santo, en cambio, te incomoda porque quiere salvarte. Te hiere porque quiere curarte. Te muestra la verdad porque solo la verdad puede liberarte. Pero aquí hay que detenerse, porque esta parte cambia todo. No toda culpa viene de Dios. No toda tristeza espiritual es santa. Hay una diferencia brutal entre la herida que abre el Espíritu Santo y la condena con la que aplasta el enemigo. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, duele, sí, pero al mismo tiempo te empuja a volver, te mueve a pedir perdón, te hace correr hacia la misericordia. Incluso llorando, incluso avergonzado, incluso roto, todavía te deja una puerta abierta. En cambio, la culpa enfermiza te encierra, te paraliza, te convence de que ya no hay salida. Una te lleva al confesionario, la otra te hace esconderte. Una te hace decir, Señor, perdóname. La otra te susurra, ni lo intentes. Y distinguir eso puede salvarte la vida espiritual. Por eso hay personas que se asustan cuando por fin empiezan a ver sus sombras. Piensan que están peor que antes, cuando muchas veces lo que ocurre es que por primera vez están viendo de verdad. Y eso cambia la lectura completa de su historia. Porque tal vez no estás retrocediendo, tal vez no estás abandonado, tal vez no te estás apagando, tal vez por primera vez en mucho tiempo el Espíritu Santo está rompiendo la costra que te cubría el alma. Tal vez esa incomodidad que sientes, ese dolor interior, esa vergüenza santa que no te deja tranquilo, no es prueba de distancia, sino de visita, no de rechazo, sino de amor. Y si esto es así, entonces la pregunta ya no es ¿por qué me siento así? Sino ¿qué está intentando sanar Dios en mí ahora mismo? Y justo cuando uno empieza a entender eso, aparece la segunda señal, pero no como muchos esperan. Porque aquí tampoco hablamos de éxtasis, ni de visiones, ni de emociones dulces. Hablamos de algo más silencioso y por eso mismo más decisivo. Una sed, un hambre de Dios que a veces ni siquiera sabes explicar. Una necesidad de volver a la oración, incluso cuando rezar te cuesta. Una nostalgia extraña cuando te alejas. Un vacío que ninguna distracción consigue llenar del todo. Y eso es lo desconcertante, porque muchas veces esa sed no llega en medio del consuelo, sino en plena sequedad. Quieres orar pero no disfrutas. Buscas a Dios, pero no lo sientes. Te presentas ante Él, pero todo parece árido. Y aún así, algo dentro de ti insiste. Algo no te deja irte del todo. Algo sigue llamando. Ese algo importa más de lo que imaginas, porque puede ser la prueba que llevabas años esperando. No de que ya llegaste, sino de que Él ya empezó.
Porque nadie busca a Dios de verdad si Dios no lo ha buscado primero. Nadie persevera en la oración vacía durante años solo por capricho. Nadie sigue volviendo a una puerta que parece cerrada si no hubiera en lo más profundo una gracia sosteniéndolo desde dentro. Pero aquí viene lo más inesperado de todo. A veces el Espíritu Santo te atrae precisamente quitándote los apoyos sensibles porque quiere enseñarte a amar a Dios por quien es y no solo por lo que te hace sentir. Y cuando eso empieza, la fe deja de ser emoción y se convierte en fidelidad. Y esa transición es más dura de lo que parece, porque ahí se revela si de verdad quieres a Dios o solo querías el consuelo de Dios, si querías su presencia o sus regalos, si querías al Padre o solo querías alivio. Esa es la prueba silenciosa que casi nadie ve por fuera, pero que decide el destino de un alma por dentro. Y lo más impresionante es que cuando uno la atraviesa, empieza a descubrir algo que no esperaba encontrar en medio de tanta aridez. No una emoción fuerte, no una respuesta espectacular, sino una transformación mucho más peligrosa para el ego y mucho más poderosa para la eternidad. Porque la siguiente señal no te va a mirar hacia arriba, sino hacia los demás. Y cuando aparezca, ya no podrás seguir viviendo igual. Porque en el momento en que esa sed de Dios empieza a echar raíces, algo cambia en la forma en que miras a los demás, pero no de manera instantánea ni cómoda, sino casi imperceptible al principio, como una grieta que se abre en el corazón. De pronto el sufrimiento ajeno deja de ser una noticia más, deja de ser algo lejano y empieza a doler de verdad. Pero ese dolor no llega como una emoción pasajera que desaparece al cambiar de tema, sino como una incomodidad que insiste, que te sigue, que no te deja tranquilo, como si alguien te estuviera empujando suavemente desde dentro a hacer algo, lo que sea, pero algo. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que la compasión es simplemente sentir mucho, emocionarse mucho, incluso llorar. Pero el Espíritu Santo no se queda en sentimientos. Él empuja hacia la acción. Porque si solo sientes pero no haces nada, algo no está completo. Y aquí es donde la fe deja de ser algo interior y empieza a volverse incómodamente concreta. Porque ya no basta con pensar bien, con creer bien, con rezar bien. Ahora hay que amar bien. Y amar bien siempre tiene un costo. Pero justo cuando esto empieza, aparece otra trampa, porque el mundo está lleno de dolor, demasiado dolor, y si intentas cargar con todo, te vas a romper. Entonces algunos se endurecen y dejan de sentir, mientras otros se abruman y se paralizan. Y en medio de ese caos, el Espíritu Santo hace algo muy específico, algo que cambia completamente el enfoque. No te pide que salves al mundo, te pide que no ignores a la persona que tienes delante. No te pide que resuelvas todos los problemas, te pide que no cierres los ojos ante el que ya está en tu camino. Y eso lo cambia todo, porque ya no se trata de hacer cosas enormes, sino de responder a lo concreto. Una llamada que evitas, una conversación que pospones, una ayuda que sabes que podrías dar pero no das. De pronto el amor deja de ser teoría y se vuelve decisión. Y ahí aparece una señal clara. Empiezas a sentir que no puedes quedarte igual. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ya no lo permite. Pero aquí viene lo más difícil, porque esa compasión verdadera no siempre es suave. A veces implica decir que no, a veces implica poner límites, a veces implica incomodar al otro para ayudarlo de verdad. Y eso rompe con la idea romántica del amor fácil. Porque amar no siempre es agradar, amar no siempre es ceder. Amar muchas veces es hacer lo correcto, aunque el otro no lo entienda en el momento. Y justo cuando empiezas a vivir así, cuando ya no puedes ignorar el dolor ajeno,
cuando el amor se vuelve acción concreta, cuando eliges hacer el bien aunque no te aplaudan, aparece la cuarta señal, y esta es una de las más liberadoras, pero también de las más difíciles de aceptar, porque tiene que ver contigo, con lo que eres, con lo que no eres, con lo que no has logrado ser. Llega un momento en el que te das cuenta de que no vas a cambiar de un día para otro, que hay debilidades que siguen ahí, que hay caídas que se repiten, que hay límites que no desaparecen por más que lo intentes. Y eso puede frustrarte profundamente o puede transformarte completamente. Porque el Espíritu Santo no solo actúa cuando avanzas, también actúa cuando te enfrentas a tu propia fragilidad. Y aquí ocurre algo que rompe todos los esquemas. Empiezas a aceptar lo que antes rechazabas de ti mismo, pero no como excusa, sino como punto de encuentro con la gracia. Dejas de exigirte una perfección imposible y empiezas a buscar una fidelidad real. Ya no te destruyes por cada error. Ya no te hundes por cada caída. Sigues luchando, sí, pero con otra mirada, con más paz, con más humildad, con más verdad. Pero ojo, porque esto no significa rendirse, no significa soy así y ya está. Eso no es aceptación, eso es abandono. Lo que cambia no es la lucha, sino la forma de luchar. Ya no peleas desde el orgullo, peleas desde la confianza. Ya no dependes solo de tus fuerzas, empiezas a apoyarte en algo más grande que tú. Y eso, aunque no lo parezca, es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque cuando empiezas a levantarte más rápido después de caer, cuando dejas de perderte en la culpa inútil, cuando puedes mirarte con verdad sin destruirte, algo se está transformando. Y esa transformación prepara el terreno para la señal más importante de todas, la que no se puede fingir, la que no se puede sostener sin ayuda divina, la que define todo, el amor. Pero no cualquier amor, no el que sientes cuando todo va bien, no el que es fácil, no el que dura mientras te conviene. Hablamos de un amor que permanece cuando todo invita a rendirse, un amor que perdona cuando no hay ganas, un amor que sigue dando cuando no recibe nada. Y aquí es donde todo se vuelve radical, porque este tipo de amor no nace de ti. Aparece cuando decides no devolver el daño, cuando eliges callar en lugar de herir, cuando haces el bien sin que nadie lo vea, cuando perdonas sin que te lo pidan. Y en esos momentos, aunque parezcan pequeños, está ocurriendo algo enorme, porque ese amor no es humano en su origen, es prestado, es infundido, es el Espíritu Santo amando a través de ti. Y lo más impactante es que estos momentos no suelen sentirse extraordinarios. No hay música de fondo, no hay emoción intensa, a veces incluso duelen, pero precisamente por eso son reales. Porque el amor verdadero no siempre se siente, pero siempre se elige. Y aquí es donde todo encaja, pero también donde todo se pone a prueba. Porque si todo esto es cierto, entonces la pregunta ya no es si sientes a Dios, sino si estás dispuesto a amar como Él ama. Y esa respuesta cambia completamente el rumbo de tu vida. Y en ese punto, cuando todo parece encajar, es precisamente cuando la mayoría se equivoca otra vez, porque el corazón humano tiene una tendencia casi automática a buscar señales visibles, a querer confirmar lo invisible con algo que se pueda sentir, medir o experimentar. Y sin darte cuenta, puedes volver al inicio del problema porque empiezas a preguntarte si todo esto es real o si simplemente te lo estás imaginando, si de verdad es Dios o solo un esfuerzo psicológico por ser mejor. Y esa duda no es pequeña, porque puede deshacer todo lo que se ha construido hasta ahora. Pero aquí es donde hay que detenerse, porque lo que estás buscando no se confirma como tú esperas. El Espíritu Santo no firma su obra con fuegos artificiales, no deja huellas espectaculares para que tú estés tranquilo. De hecho,
muchas veces hace lo contrario. Trabaja en silencio precisamente para que no dependas de la emoción, para que no confundas lo profundo con lo intenso, para que no reduzcas a Dios a una experiencia pasajera. Y esto es incómodo, porque todos queremos sentir para creer. Pero la vida espiritual madura funciona al revés. Aprendes a creer incluso cuando no sientes. Y eso cambia completamente la relación con Dios, porque deja de ser algo que depende de tus estados de ánimo y se convierte en algo que se sostiene incluso en la oscuridad. Ahora piensa en esto, porque aquí está una de las claves más importantes de todo lo que has escuchado hasta ahora. Si tú solo confiaras en Dios cuando sientes paz, entonces en el momento en que esa paz desaparece, tu fe también lo haría. Si solo rezaras cuando tienes ganas, entonces tu relación con Dios dependería de algo tan inestable como tu emoción del día. Y eso no es fe, eso es dependencia emocional. Por eso el Espíritu Santo permite y a veces incluso provoca momentos de sequedad, de duda, de silencio, no para alejarse, sino para purificar. No para castigarte, sino para enseñarte a amar de otra manera. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque empiezas a ver esos momentos no como ausencia, sino como una forma distinta de presencia. Pero claro, esto abre una pregunta incómoda que casi nadie quiere enfrentar de verdad. ¿Seguirías buscando a Dios si nunca volvieras a sentir nada especial? ¿Seguirías rezando si la oración nunca te diera consuelo? ¿Seguirías creyendo si no hubiera ninguna recompensa emocional? Porque ahí es donde se revela la verdad del corazón. Y esto no es una pregunta teórica, es una prueba real que muchos atraviesan sin darse cuenta. Personas que siguen siendo fieles sin sentir nada, que siguen orando en silencio, que siguen haciendo el bien sin reconocimiento, y desde fuera podría parecer que no pasa nada en sus vidas, pero por dentro está ocurriendo una transformación profunda, lenta, casi invisible, pero absolutamente real. Porque el Espíritu Santo no está construyendo momentos, está formando personas. No está interesado en darte experiencias aisladas, está moldeando tu corazón para algo mucho más grande. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque implica desmontar expectativas, romper ilusiones, deshacer ideas equivocadas sobre lo que significa sentir a Dios. Y justo cuando eso empieza a sentarse, aparece otra capa todavía más profunda, porque todo lo que has visto hasta ahora, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad, el amor que persevera, no son eventos aislados, son partes de un mismo movimiento, un proceso continuo, una transformación que no se detiene. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No hay un punto en el que puedas decir, ya llegué. No hay un momento en el que todo esté resuelto. No hay una versión final de ti mismo en esta vida. Porque mientras estés aquí, el Espíritu Santo va a seguir trabajando. A veces consolando, a veces incomodando, a veces iluminando, a veces purificando. Y eso significa que habrá días de claridad y días de confusión. Días de fuerza y días de caída, días en los que todo parece tener sentido y otros en los que no entiendes nada. Pero lo importante no es eliminar esos contrastes, sino aprender a permanecer en medio de ellos. Porque la verdadera señal no es que nunca dudes, sino que no te vas. No es que nunca caigas, sino que vuelves. No es que siempre sientas, sino que sigues. Y eso, aunque parezca pequeño, es una prueba enorme de que no estás solo. Ahora, si todo esto es cierto, entonces hay algo que ya no puedes ignorar. Porque si el Espíritu Santo está actuando en lo invisible, si está trabajando incluso cuando no lo percibes, entonces la pregunta ya no es si Dios está contigo, la pregunta es si tú estás dispuesto a cooperar con lo que Él ya está haciendo.
Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque ya no se trata de entender, se trata de responder. Se trata de mirar tu vida tal como es ahora mismo y preguntarte con total honestidad, sin excusas, sin maquillaje, ¿dónde estás resistiendo? ¿Dónde estás evitando dar ese paso que sabes que tienes que dar? ¿Dónde estás cerrando la puerta que sabes que deberías abrir? Tal vez es un perdón que no has dado. Tal vez es una decisión que sigues posponiendo. Tal vez es un cambio que te da miedo hacer. Y mientras lo evitas, sientes esa incomodidad interior que no desaparece. No porque estés fallando sin remedio, sino porque algo en ti sabe que hay más, que estás llamado a más. Y esa tensión, ese pequeño tirón interior, esa incomodidad persistente puede ser una de las señales más claras de todas. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también impulsa, no solo acompaña, también llama, no solo sana, también mueve, pero nunca obliga. Y ahí está el punto clave, porque puedes ignorarlo, puedes distraerte, puedes posponer, puedes seguir igual, y Él no te va a forzar, pero tampoco va a dejar de llamar. Así que ahora todo se reduce a esto, no a lo que sientes, no a lo que has vivido, no a lo que entiendes, sino a lo que decides hacer con lo que ya sabes. Porque si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha resonado, si alguna parte de este camino te ha tocado, entonces ya no estás en el mismo punto en el que empezaste. Y eso significa que la próxima decisión importa más de lo que crees. Porque podría ser el inicio de algo que llevas años esperando sin saberlo. Y entonces llegamos al punto del que nadie puede escapar, porque después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que se ha removido dentro de ti, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Si el Espíritu Santo está actuando, aunque no lo sientas, entonces tu vida ya no es una casualidad, es un proceso en marcha. Y eso cambia completamente el juego, porque significa que no estás esperando a que Dios aparezca, significa que Él ya está y ha estado todo este tiempo, pero aquí es donde muchos se detienen, porque aceptar eso implica algo incómodo, implica reconocer que no eres una víctima espiritual abandonada, sino alguien que ha sido acompañado incluso en sus peores momentos. Implica mirar hacia atrás y preguntarte con una honestidad que cuesta, ¿cuántas veces sentiste que todo estaba perdido, pero no lo estaba? ¿Cuántas veces caíste, pero te levantaste? ¿Cuántas veces pensaste que habías llegado al límite y sin embargo seguiste? ¿De verdad crees que eso salió solo de ti? Porque si eres honesto, hay momentos en tu historia que no puedes explicar del todo. Fuerzas que no sabías que tenías, decisiones que no parecían posibles, cambios que no estaban en tus planes. Y justo ahí, en esos detalles que parecen pequeños pero no lo son, empieza a revelarse algo más grande, algo que no hace ruido pero que no falla. Y eso debería cambiar tu forma de mirar el presente, porque si ya ha estado actuando, entonces no necesitas empezar desde cero. No necesitas volverte otra persona de golpe. No necesitas hacer algo espectacular para que Dios te tome en serio. Lo único que necesitas es dejar de resistir. Pero eso es más difícil de lo que parece. Porque resistir no siempre se siente como resistencia. A veces se ve como miedo o como comodidad o como esa frase que te repites, ya lo haré después. Y mientras tanto la vida sigue, y esa voz interior sigue ahí, suave, constante, paciente, pero firme. No te grita, no te presiona, pero tampoco se va. Y aquí es donde todo se vuelve claro, porque el Espíritu Santo no trabaja a la fuerza, trabaja con tu libertad. No invade, invita, no empuja sin sentido, propone. Y por eso la diferencia entre una vida transformada y una vida estancada no está en cuánto hace Dios, sino en cuánto permites tú. Porque Él ya está haciendo su parte.
La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer la tuya. Y no hablamos de algo enorme, no hablamos de cambiar toda tu vida en un día. Hablamos de ese paso concreto que ya sabes cuál es, esa conversación pendiente, ese perdón que sigues reteniendo, ese hábito que sabes que te está alejando, esa decisión que llevas posponiendo demasiado tiempo. Eso, ahí es donde empieza todo. Porque el crecimiento espiritual no ocurre en ideas, ocurre en decisiones. Y cada vez que eliges responder, aunque sea en algo pequeño, algo se abre, algo se alinea, algo avanza. Y lo más impresionante es que no siempre lo vas a notar en el momento, pero con el tiempo mirarás atrás y entenderás que todo empezó con ese sí que parecía insignificante. Pero también es verdad lo contrario. Cada vez que pospones, cada vez que ignoras, cada vez que eliges no moverte, algo se enfría. No porque Dios se vaya, sino porque tú te cierras. Y esa es la parte que nadie quiere escuchar. Porque es mucho más fácil pensar que el problema es que Dios no se manifiesta, que aceptar que a veces somos nosotros los que no respondemos. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en tus resistencias, incluso en tus retrasos, incluso en tus caídas, Él sigue. Sigue llamando, sigue esperando, sigue actuando. Porque su fidelidad no depende de tu perfección. Y esa es quizá la verdad más liberadora de todas. Que no tienes que ser perfecto para que Dios esté contigo. No tienes que sentirlo para que sea real. No tienes que entenderlo todo para que esté funcionando. Solo necesitas no cerrarte completamente, porque mientras haya una rendija, Él entra. Y tal vez eso es lo único que necesitas hoy. No resolver toda tu vida. No tener todas las respuestas. No convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana. Solo abrir un poco más. Solo responder un poco más. Solo confiar un poco más. Porque si lo haces, aunque no lo veas inmediatamente, aunque no lo sientas como esperabas, aunque no ocurra nada espectacular, algo va a empezar a cambiar. Y ese cambio, lento, silencioso, casi invisible, puede terminar siendo lo más poderoso que haya pasado en toda tu vida. Porque al final, la señal más clara de que el Espíritu Santo está actuando no es lo que sientes, es en quién te estás convirtiendo.